Y es el momento de nuestra revista de prensa con Marta Moya. Marta, buenos días para usted. Hola Ángela, buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero muchísimo. Además, después de algunos días de ausencia, llega usted recargada con muchísimas noticias. Así es. Y malas. Sí, como es costumbre generalmente en los noticieros, Marta. Vamos a abrir hoy justamente con una información que publica la cadena estadounidense CNN, en la que habla sobre cómo se pudo gestar el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre. Seguimos volviendo a esta fecha. Así es, Ángela. La cadena estadounidense cita a dos fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense que dicen que un pequeño grupo de milicianos de Hamás planeó las acciones terroristas del 7 de octubre en territorio israelí durante 2 años y a través de una red de teléfonos fijos, cableados, instalados en los túneles de la Franja de Gaza. Estos túneles que el ejército de Israel nombra habitualmente como el metro de Gaza y donde los milicianos acostumbran tanto a refugiarse y a esconderse de la inteligencia israelí, pero también donde acostumbran a guardar sus municiones y sus cohetes. Dice esta información de CNN que durante ese tiempo, durante esos 2 años, evitaron utilizar teléfonos móviles o computadores. Y esa red subterránea habría sido infalible y también imposible de rastrear tanto para Israel como incluso para Estados Unidos. Dice esta información además que utilizaron textualmente métodos de contrainteligencia anticuados como tener simplemente reuniones de planificación cara a cara, evitar cualquier comunicación digital que pudiera ser blanco pues, de la inteligencia israelí, de la Mossad. La operación permaneció, según dice CNN, bajo secreto de ese pequeño grupúsculo de milicianos de Hamás y después, justo antes de que se activara ese plan, se llamó a cientos de combatientes para lanzar esa operación por tierra, mar y aire del 7 de octubre. CNN cita a estas fuentes que la cadena estadounidense no ha tenido lugar a ellas, o sea, no ha tenido acceso a ellas directamente, sino a fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense, que citan que comandantes fueron entrenados durante meses, pero que sin embargo se mantuvieron a la espera de esa orden y solo fueron días previos al ataque del 7 de octubre cuando fueron avisados de que se iba a cometer esa avanzada militar y esa escalada en territorio israelí. Eso dice CNN hoy. Bueno, que hoy nos tiene en el medio de una nueva guerra, Marta. Por otra parte, también se han producido ecos en la prensa árabe, israelí, en la francesa, por supuesto, después de las palabras del presidente Emmanuel Macron, que el día anterior llamó a una coalición internacional al mismo estilo de la que combatió al Daesh, pero en este caso para eliminar a Hamás. Así es, Ángela, vamos a empezar. Hemos destacado 3 medios. Empezamos con el Arab News, este medio de Arabia Saudita, que habla de que hay escepticismo sobre la idea del presidente Emmanuel Macron de llevar a cabo esta coalición internacional para eliminar totalmente a Hamás. Recordemos que el presidente francés hizo esta propuesta ayer en su visita tanto a Israel como a la Cisjordania ocupada y expertos citados por Arab News dicen que la idea textualmente tendría dificultades incluso para despegar. En primer lugar, porque, aunque Macron no lo mencionó explícitamente, se tendrían que desplegar fuerzas internacionales en la Franja de Gaza, incluso combatir del lado de una potencia ocupante como es Israel. Eso dice este medio. Segundo, porque la coalición que se formó en 2014 y que combinaba la fuerza aunada de 86 estados y otros grupos como la Unión Europea o la Liga Árabe y que combatió en el norte de Siria y en Irak para hacer frente al Daesh, al Estado Islámico, ahora sería imposible de replicar. Dice este medio, la lista de la coalición antiestado islámico contó con muchos países que no comparten en absoluto la posición de Francia sobre Hamás, países como Qatar, Jordania o Turquía, por ejemplo. Incluso Israel no formó parte de esa coalición internacional para derrocar al Estado Islámico. Otro punto que menciona el artículo que no menciona, el artículo, pero que es interesante recordar, es que el general iraní Qasem Soleimani tuvo un papel importante liderando esas milicias chiitas en el norte de Siria e Irak para combatir al Estado Islámico y fue relevante para esa caída del llamado califato. Y después, en enero de 2020, Estados Unidos asesinó a Soleimani en Bagdad. Así que parece complicado y difícil que se pueda inspirar una coalición de esta envergadura que presentaba ayer Emmanuel Macron
Por otra parte, el diario francés Le Figaro recuerda un poco cuáles fueron las claves del discurso de Macron. No solo habló de la coalición, sino también el presidente francés hizo un llamado de advertencia a Hezbollah, a el régimen iraní, entre comillas, y a los rebeldes hutíes en Yemen, de que no habrán otros frentes que lleven a una escalada regional. Pidió que la amenaza violenta no se extienda a la Cisjordania ocupada, reafirmó su solidaridad con Israel y además dijo que habría que relanzar el proceso político en los territorios palestinos. Y por otra parte hemos destacado el Jerusalem Post, que lleva en su portada pues esa propuesta de Macron, y lo más interesante que destaca este medio conservador israelí es que dice, citando a fuentes cercanas a Macron, que París está sopesando su involucración militar. Pues Marta, habría que ver qué sucede aquí, porque imagínese usted lo que significaría convertir esto en un conflicto con una mayor implicación de Occidente. No lo sabemos. Veremos, esperemos que no, porque ya como sería difícil. Estamos muy complicados, sí. Y bueno, otra de las características de los sucesos desde el 7 de octubre es un amplio control de la información que sale y entra de Israel por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Pese a eso, hay un tema que se complica para Israel en las últimas semanas y tiene que ver con los rehenes civiles, de los cuales poco o nada se sabe. The Economist afirma que las familias están convirtiéndose en una suerte de fuerza política que está ejerciendo una gran presión contra Netanyahu. Así es, Ángela, vamos a empezar con esta publicación de The Economist que nos propone hoy este artículo que titula «La gestión de Netanyahu de la crisis de los rehenes enfurece a los israelíes». Durante meses, la residencia presidencial del presidente israelí, de Isaac Herzog, en Jerusalén, ha sido sede de las protestas contra la reforma judicial de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, el pasado 22 de octubre, una masa de personas se reunió para hacer una vigilia silenciosa por los más de 220 rehenes que afirma Israel que tiene Hamás en su poder. Entonces, el presidente israelí, Isaac Herzog, se reunía con estos familiares y nos dice este artículo de The Economist que principalmente la situación de los rehenes es una cuestión humanitaria, pero también tiene un fuerte componente político. Muchos de los secuestrados, nos confirma esta publicación, son laicos y de izquierda, que son a menudo pues personas proclives a participar en esas manifestaciones en contra de la reforma judicial del primer ministro israelí. Ahora las familias de esos secuestrados dicen que el primer ministro israelí pues los ha abandonado, tanto el 7 de octubre como en las semanas venideras. La presión de las familias ha hecho, eso sí, que el gobierno israelí frene o ralentice esos planes de invadir de manera terrestre la franja de Gaza. De hecho, las familias, dice este artículo de The Economist, han montado una suerte de cuartel general cerca del Ministerio de Defensa en Tel Aviv y han creado lo que dice The Economist es una organización privada para llenar el vacío creado por el gobierno de Netanyahu. Gestionan la información que llega de sus familiares, además se comunican con el gobierno y gestionan también las entrevistas que dan los familiares de los rehenes con medios de comunicación, tanto israelíes como internacionales. Es una organización privada que también cuenta con la presencia de antiguos diplomáticos israelíes que sirven de enlace con los gobiernos extranjeros que también tienen a personas secuestradas por la milicia Hamás. La desconfianza hacia Netanyahu, dice este artículo de The Economist, también se manifiesta en que durante 9 meses el primer ministro rechazó o ralentizó también el nombramiento de un coordinador nacional para asuntos de rehenes y prisioneros de guerra, mucho antes de que estallara este conflicto a principios de octubre. Y entonces dice The Economist textualmente: la angustia que sienten las familias de los rehenes está alimentando una furia mucho más amplia que sienten muchos israelíes por lo que consideran como lentitud e ineptitud del gobierno a la hora de prestar ayuda a las víctimas. Este artículo acaba diciendo, aunque las manifestaciones contra Netanyahu están ahora en pausa, es posible que el respiro no dure mucho. Por otra parte, hemos destacado un artículo de Haaretz, que es un medio mucho más progresista israelí,
que dice que los comentarios de una de las rehenes liberadas hace 2 días por Israel pueden haber perjudicado los planes de la liberación de los rehenes para el gobierno israelí, cuando dijo pues, que había recibido atención médica y cuidados por parte de los milicianos de Hamas. No, y además criticó mucho la inacción o la falta de prevención del gobierno israelí cuando se atravesó esta valla. Así que sí, hay muchas voces alrededor de este conflicto, Marta, y quisiera que cerráramos con un fragmento de una entrevista exclusiva que entregó ayer la reina Rania de Jordania en CNN para cerrar con broche de oro esta revista de prensa que ha hecho un gran análisis de lo que sucede alrededor del conflicto. Pues sí, Ángela, es una entrevista que dio ayer en exclusiva la reina Rania de Jordania, Cristina Manpur, en CNN, en la que habla de cómo el doble rasero occidental penetra de forma directa en este nuevo conflicto, en esta nueva fase del conflicto palestino-israelí. La reina Rania de Jordania, recordemos, pues es descendiente de padres palestinos y la idea que más repitió en estos cerca de 20 minutos de entrevista en exclusiva con CNN fue esa, ¿no? Fue la de el doble rasero occidental, catalogando los ataques de Hamas como terroristas, pero no catalogando asimismo las acciones terroristas, dice ella, de Israel en la Franja de Gaza. Escuchemos un fragmento. Israel comete estas atrocidades bajo la etiqueta de la defensa propia, pero cuando hay violencia del lado palestino es inmediatamente llamado terrorismo. ¿Está la palabra terrorismo únicamente reservada para musulmanes y árabes? Hay una verdadera doble vara de medir que estamos viendo. Uno es quien ocupa y el otro es el ocupado. Uno tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y el otro ni siquiera tiene un ejército como tal. Así que hay una falsa simetría aquí. Nosotros seguiremos entregando la información de las partes como hemos venido haciendo desde el 7 de octubre. Gracias, Marta. Gracias, Ángela.